Bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de Éxito. Hoy tengo aquí a Diego Rosas, que creó la productora Explora Producciones, que ayuda a creadores de contenido a generar podcasts. Hoy, evidentemente, vamos a hablar de micros, de podcast y de cómo crear todo este contenido que está tan de moda y que tanto nos apasiona últimamente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Hola, Carles, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptarla y venir aquí. Antes de arrancar con el tema podcasting, me gustaría hacer un pequeño repaso de quién eres y así que si te parece vamos directos al grano con preguntas sobre tu persona y así podemos situar a la audiencia. Perfecto. Edad, 29, ¿dónde vives actualmente? en Lima, Perú, ¿Desde hace cuánto? desde hace 26 años. ¿Cuánto hace que emprendes? Emprendo hace 4. ¿Te consideras una persona de éxito? Yo creo que sí. ¿Sabías a lo que te querías dedicar siempre? No. ¿Cómo te encontraste? ¿Qué hace que empieces a emprender? Y que empiece a emprender. A ver, siempre que sabía que quería emprender, pero no sabía en qué. Ujú. Entonces, creo que lo que me lleva a emprender per se es la influencia de mi familia. Mi familia es emprendedora, entonces siempre tuve ese estímulo, por así decirlo, como que siempre lo veía. Pero, ¿a qué? ¿Por qué en podcast? Porque probé primero con un pequeño canal de YouTube con unos amigos y me gustó esa experiencia de grabar, de publicar, de organizar, de pensar y todo esto, todo lo que conlleva crear contenidos. Pero después me desanimé por toda la infraestructura que a veces conlleva hacer video y todo. Y no, yo estudié administración de empresas, entonces también le ponía el factor número encima y decía, esto no es rentable, ¿no? O sea, como que hacer mi propio canal de YouTube no me estaba rentabilizando. Entonces, eh, pero luego encontré el podcast y vi una opción un tanto más económica y después me di cuenta que había mucha gente que no sabía cómo empezar un podcast. Entonces ya con eso empecé a ver, empecé a probar y me gustó y armé lo que hacemos ahora. ¿Empezaste a trabajar por cuenta ajena antes de emprender? O sea, ya trabajaba en una empresa. Sí, trabajé en una empresa, luego pasé a la empresa de mis padres y de la empresa de mis padres me pasé a emprender. ¿Cómo es tu día a día, Diego, como emprendedor? ¿Qué haces desde que te levantas? Una semana normal de trabajo y de vida. Ujú. Una semana, bueno, un día normal. Hay el día perfecto para mí y el día que a Mm. veces no se logra, pero claro, el día ideal, que a veces trato siempre de apuntar a eso, eh, es, ¿cómo se llama? Primero de despertarme, hacer ejercicio, escuchar un podcast mientras hago ejercicio y en lo que me voy después de hacer ejercicio alistando, escuchar un podcast educativo que me enseñe algo. Y después, ¿cómo se llama? Después ya alistarme, venir al trabajo, tener reuniones, ir a algunas grabaciones. Y por la noche busco también, ¿no? De ver algún podcast o algo que me nutra, que me dé contenido, pero también siempre trato de tener las tardes, noches libres por si de repente sale algún plan con pareja, con los amigos, para no vivir una rutina de trabajo tan estresada, ¿no? Sí, yo sí trato de mantener un equilibrio, por así decirlo, ¿no? Entre vida social y trabajo, pero a veces toca que uno se queda hasta tarde y no pasa nada, o sea, lo disfruto igual, ¿no? O sea, lo que yo siempre aspiro es que mi vida no se vuelva en modo remoto, o sea, como que avance en modo piloto, ¿no? Que no, Ujú. que no esté, que no tenga control yo de mi vida, sino que yo genuinamente decida qué voy a hacer cada día, ¿no? Que no es tan fácil hoy en día, ¿no? Para nada. ¿Tienes claro un objetivo que perseguías en el momento en el que decidiste emprender? ¿Tenías una meta, un objetivo que decías, vale, yo a esto estoy apuntando y mi apuesta es hacia esto?
O sea, en cierto sentido sí, no era tan claro en el momento, pero sí apuntaba a ayudar a crear contenido de valor, ¿no? O sea, contenido que aporte a las personas y obviamente hacerlo sustentable, ¿no? Porque me di cuenta que este tipo de contenido en ese momento no se creaba tanto ese contenido, sino para aprender tenías que pagar un curso, meterte a algo, pero después empezó toda esta onda de la generación de contenido y cuando yo consumí contenido en su momento, ¿no? Yo consumía podcasts, etcétera, antes de empezar, yo sentía que estaba aprendiendo, que me estaban aportando valor que justamente me servía y me motivaba a hacer otras cosas, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no ayudar a creadores que tienen todo este conocimiento, todo, todo este aporte que hacer a la gente? ¿Por qué no ayudarlos a que lo puedan hacer de mejor manera, ¿no? Entonces ese siempre fue como que la visión. No es un objetivo tan concreto en el sentido numérico de a tantas personas o esto, pero como que la intención detrás de cada proyecto que hacemos es intentar ver cómo ese contenido va a terminar ayudando, impactando a distintas audiencias, ¿no? Para alguien que va a arrancar un podcast, ¿en qué crees que tendría que poner primero el foco? ¿En la calidad, en la difusión, en la temática? ¿Cuál piensas que es la clave de el éxito a la hora de arrancar un podcast? Yo creo que la clave es proyectarse a que tienes que ser constante, porque la razón por la que fallan los podcasts es que lo dejan de hacer. ¿No? Es como que estás en el episodio 5 6 7 y después se cae, ¿no? Como que no tienes planificado los siguientes temas, no sabes de qué vas a hablar, no sabes a quién vas a invitar, ¿no? Entonces yo creo que esa planificación previa, combinado con una mínima calidad, o sea, no tiene que ser el mejor micrófono, no tiene que ser la mejor cámara, ¿no? Para empezar, pero un mínimo de calidad de audio, ¿no? Un micrófono económico, pero que te ayude a que se entienda lo que estás diciendo y, y un contenido que sea el acertado para tu audiencia, ¿no? Que tengas bien claro a quién le estás hablando y qué cosa le quieres decir a esa persona, a esa audiencia. Entonces, creo que es una combinación de esas tres. Pero la primera es la constancia, o sea, planificar tu constancia. Porque muchas veces lo hacemos por instinto en el momento. Ya, quiero empezar mi podcast. Ya, sí, grabamos el primer episodio. El segundo, el tercero. Uy, ya, el cuarto no pude hacerlo esa semana, lo publico la próxima semana. El quinto, el sexto, el séptimo, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, creo que la clave está en eso, ¿no? En proyectarse que hay que ser constantes. Para alguien que quiere hacer un podcast, que tiene claro que puede hacerlo de manera constante y tiene la motivación y recursos para hacerlo, un buen micro. Esto que dices del micro, de hecho, lo comparto. Aquellos que estáis viéndolo en pantalla, esto es Ujú, mi micro, lleva más de 800 episodios y es un micro que me costó 40 euros o algo así. Yo vivo viajando, entonces me interesa que fuese muy pequeñito. ujú, Funciona a la maravilla, ya está un poco más oxidado, a lo mejor ya en algún momento pues lo voy a jubilar, pero le tengo cierto cariño, ¿no? Empecé el primer episodio de podcast con este micro y sigue funcionando perfectamente. Que creo que hay mucha gente que se pone problemas donde no los hay. ¿Cuál crees que es la mejor manera para ganar audiencia en un podcast? definitivamente es la difusión, ¿no? O sea, pero no difusión o sea, si tienes el presupuesto genial, pero si no lo tienes, lo que hay que hacer es el boca a boca, ¿no? El boca a boca con los amigos, con las personas que sabes, o sea, el boca a boca acertado, ¿no? A la audiencia a la que te diriges, pero tienes que hablar de tu podcast siempre que tengas la oportunidad, porque al final el boca a boca te va a ayudar a que puedas a que puedas contarle a la gente de tu podcast. El boca a boca sigue siendo lo más masivo. Y no boca a boca solamente presencial, ¿no? Sino que si tú generas esa forma de que la gente comparta tu podcast, ya sea a través de, como te digo, ¿no? De contenido en Instagram o en distintos lados, ¿no? En TikTok, etcétera. O sea, eso del compartir el meme sigue siendo boca a boca, porque es gratuito y es que la gente te dice, oye, mira esto, me hizo gracia en el caso de los memes, pero cuando, no sé, es un mensaje de reflexión, un mensaje de algo, eh,
y la gente lo comparte, es porque se está identificando con lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, buscar la manera de que la gente te recomiende, ¿no? Ya sea porque por el mismo podcast, porque tú se lo dices explícitamente, o porque generas un contenido adicional que hace que la gente quiera compartirlo. Entonces, apuntar a eso, ¿no? Apuntar a... O sea, porque un error muy común es que las personas hacen posteos en redes anunciando el podcast, ¿no? Nuevo episodio, pero a la gente puede que no le importe tu nuevo episodio. Entonces, tú tienes que decirles de qué estás hablando en ese nuevo episodio, qué cosa va a conectar con ellos en ese nuevo episodio. Porque si no, no les va a interesar. O sea, porque, o sea, sobre todo si empiezas de cero, ¿no? Si no eres una persona conocida, si ya eres una persona que influencia con otros, etcétera, es distinto. Pero el que está empezando de cero, probablemente a la gente no le interese, ¿no? Entiendo que en tus inicios el boca a boca puede funcionarte porque sobre todo, pues lo que decías, ¿no? Te van a escuchar amigos, familiares, etcétera, y esto puede generarte una audiencia inicial que primero te va a escuchar pues por curiosidad y luego pues puedes fidelizar, ¿no? Y que Ujú. vayan a más. Pero alguien que ya tiene un podcast, que ya tiene oyentes, que tiene un podcast ya establecido, que tiene miles de oyentes al mes, ¿cómo generarías una estrategia de crecimiento de este podcast que haga que puedas duplicar la audiencia en poco tiempo, incluso si tienes algo de presupuesto? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Aquí algo importante que hay que entender es que hoy en día al menos sí, los podcasts, las plataformas de donde se distribuyen los podcasts, tenemos las de audio, ¿no? Que son la Spotify, Apple Podcast, ¿no? Bueno, Google Podcast ya no porque va a desaparecer. Pero estas plataformas lamentablemente no tienen el factor de indexar en los buscadores. Es decir, si tú buscas algún tema o algo, no lo encuentras orgánicamente o de manera sencilla en estas plataformas, ¿no? Están trabajando en ello. He visto que Spotify ahora ya te incluye impresiones en las métricas, etcétera, que eso es como que señales de que lo quieren hacer. Pero al día de hoy no es el caso. Por el otro lado tenemos a YouTube, donde ahí sí hay muchas tácticas y estrategias que se pueden utilizar. Entonces, por el lado de las plataformas de solo audio, está un tanto complicado si es que no te apalancas de redes sociales, ¿no? Ya sea por medios pagados o por, por, por lo que está en boga hoy día, que son los Reels, los TikToks, etcétera. O sea, eso es lo que funciona hoy en día. Quizás no es un presupuesto explícito, pero sí es más tiempo, ¿no? Hay que hacerlo. O sea, implica inversión de tiempo definitivamente, que es armar los reels, armar estas cosas, que hemos visto que es lo que más tracción te puede llegar a generar. Sin embargo, en el lado de YouTube, sí puedes apalancarte del buscador de YouTube, ¿no? Que aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí lo que hay que hacer es poner buenos títulos en tus videos. ¿Qué significa buenos títulos? Que son títulos pensados en cómo tu audiencia haría una búsqueda, ¿no? Como, por ejemplo, si tú hablas de podcasting, como es mi caso, o sea, ¿qué preguntas se hace la audiencia con respecto a esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un video que es el más viral, que es de cómo armar la estructura de mi podcast. O sea, le puse ese título porque yo sabía que eso es lo que la gente buscaba, ¿no? Entonces, de nuevo, regresando al primer punto de cómo se define un podcast exitoso, es pensando en tu audiencia, ¿no? Es pensando en cómo exactamente ellos buscarían. Luego también en el caso de YouTube tienes el tema de la miniatura, que es hay que armar una miniatura atractiva, que llame la atención, que jale, porque acá lo que queremos, si queremos llegar a más personas, tenemos que apalancarnos de las herramientas que ya difunden el contenido. O sea, nosotros, ahí como dices, ya el boca a boca queda corto. O sea, ya no es solamente te reparto a todos lados, sino ya hay herramientas como en el caso de YouTube que te ayudan. Otra estrategia también es el de hacer colaboraciones. Y hacer colaboraciones no solamente invitar gente a tu podcast, sino, eh, ¿cómo se llama? No aparecer en otros podcasts. Lo que hay que hacer es buscar la manera de aparecer en otros podcasts que sean relacionados a lo que tú hablas
Y eso te puede dar un poco más de pantalla y de credibilidad sobre todo, ¿no? Porque el hecho de que aparezcas en otros podcasts quiere decir que hay un mensaje que le interesa a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que esas son algunas tácticas, más que, o sea, una estrategia completa es de la estrategia de difusión, ¿no? Pero creo que las tácticas son esas, ¿no? Colaboraciones, apalancarse de YouTube, si tienes medios pagados, el contenido que subas ahí que no sea promocional, sino que sea de valor, ¿no? Distribuye pequeños clips o pequeñas cosas que aporten a la audiencia. O sea, si ya tienes una audiencia mediana, identifica qué es lo que más les gusta y potencia eso, ¿no? O sea, si tú dices, oye, estos 3 episodios fueron los más exitosos, entiende por qué fueron los más exitosos y qué es lo que está buscando esta audiencia. Y así como, no sé, pues si llegaste a 1000 personas, de hecho hay 1000 personas más parecidas a ellos. O sea, vivimos en un mundo donde tenemos millones de personas, ¿no? Entonces, de hecho hay más personas que pueden eh, como que pueden estar alineados Ujú. a tu contenido, ¿no? ¿Cómo crees que, no sé si tienes, basado en vuestra propia experiencia, cómo crees que podemos fomentar la interactuación de la audiencia? Es decir, yo en algunos podcasts, sobre todo en el de Nómada Digital, que es más personal, muchas veces lanzo preguntas y interactúo con la gente a través del mismo podcast, ¿no? Y les digo, oye, pues esta semana voy a estar regalando un libro en esta URL, pues entrad ahí y os suscribís y os regalaré un libro, ¿no? Por ejemplo. Esto hace que aumente mi lista de suscriptores o lo que sea. Basado en vuestra propia experiencia, ¿tienes 2, 3 tips que nos puedas decir para poder, pues, compartir con la propia audiencia y hacer que interactúen con nuestro propio podcast o nos compartan o nos mencionen en redes? ¿Algo que os haya funcionado a vosotros? Algo que es importante es eh, hablarle a ellos, ¿no? Creo que hay algo que pasa con muchos, pues suena obvio, pero no lo es. Muchas veces pasa que cuando se empiezan podcasts, por ejemplo, podcast de entrevistas, nos olvidamos que estamos con la audiencia, o sea, si bien no están presencialmente, nos olvidamos que les estamos hablando a ellos también, ¿no? Que nos están escuchando. Entonces, esa es como que el punto de partida es saber y ser consciente de que hay alguien más al costado y la comunicación es ida y vuelta, ¿no? Entonces, si tú quieres que te respondan, tú tienes primero que hablarle a ellos, ¿no? Entonces, acá es viene el famoso call to action, ¿no? El call to action de pedirle a la gente que haga una acción. Entonces, tienes que ver en qué plataformas lo vas a hacer. Por ejemplo, YouTube es una plataforma que te deja poner comentarios. También puedes armar grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, de Discord, donde puedas generar una interacción. Pero siempre que hagas eso, o sea, si quieres armar grupos aparte, tienes que hacer algo adicional a lo que ya haces en el podcast. Porque si vas a crear un grupo de WhatsApp o de Telegram, etcétera, para solamente mandarles, chicos, nuevo episodio, no, eso no va a funcionar. Entonces tú tienes que ver, por ejemplo, comentar noticias, ponerles casos, ¿no? Decirles, oye, mira, ¿por qué no, qué opinan de esto? ¿No? O sea, darles la palabra, o sea, ser explícito en darles la palabra, no esperar que porque tuviste un episodio interesante la gente va a comentar. Quizás sí, pero si tú no les das las palabras explícitamente, te estás quitando muchas oportunidades de que exista esta interacción. De nuevo, puede sonar obvio, pero no todo el mundo lo hace. O sea, no todo el Ujú. mundo saluda a su audiencia cuando empieza un podcast, sino van de frente con el invitado. O sea, parecen son detalles pequeños, pero no. Entonces, hay que prestar mucha atención a eso. O sea, yo creo que son dos cosas, ¿no? Hablarles a ellos y habilitarles en los canales para que ellos respondan, ¿no? Entonces, hoy en día en Spotify ya puedes dejar comentarios, hoy día en YouTube siempre ya has podido dejar comentarios en YouTube, tienes todos estos canales de grupos cerrados que incluso generan hasta mayor valor porque es, ok, acá estamos los que, el grupo, o sea, las personas somos bien tribales, ¿no? Nos gusta armar grupos, manadas de gente de distintos temas. Entonces, si tú das ese espacio, a la gente le va a encantar y van a seguir comentando y se van a sentir parte de tu proyecto, ¿no? Y ese es otro tema importante que aplica también a todo lo que hemos comentado. El podcast normalmente, o sea, un error que cometen muchas personas es ver el podcast como un producto final. Y muchas veces el podcast es una herramienta que es parte de toda una estrategia más grande, ¿no? O sea,
Si tú eres, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Nosotros somos una productora de podcast, tenemos nuestro podcast, pero eso no quiere decir que yo no tenga otras redes, ¿no? Otros puntos de contacto con mi audiencia. Entonces yo tengo que pensar que el podcast es parte de y que cumple una función dentro de eso. Que sí, que lo puedo diseñar, lo puedo conceptualizar para que sea interesante, pero no por eso mi proyecto va más allá del podcast, no es el podcast per se, ¿no? Y a veces ese es un error que se comete y se quedan en el podcast y no ven más allá que de repente puedes hacer, no sé, pues cursos, infoproductos o también puedes crear comunidades en otras plataformas y quizás el podcast es algo más complementario, ¿no? Entonces, se tiende mucho a eso también. He visto muchas veces que las personas cometen ese, no sé si la palabra sea error ya, pero no aprovechan de que el podcast como herramienta puede ser mejor aliado que como producto final, porque después viene el tema de, oye, ¿cómo monetizo el podcast? Entonces ahí ya tienes un tema, ¿no? Porque si quieres solamente monetizar el podcast, ahí sí depende de cuántas escuchas tengas, ¿no? En cambio, si tú ves el podcast como parte de un proyecto, ya no tienes esa presión de que el podcast te tiene que dar plata directamente, sino de repente puedes conseguir dinero por otro lado, otorgando valor por otras cosas y el podcast es parte de ese valor, pero no es el único Por, valor, ¿no? por aquí, esto mismo que dices aplica totalmente pues, a Instagram o cualquier otra red, ¿no? Es decir, Claro. Instagram te puede dar dinero por sí mismo, con publicidad o con lo que sea, ¿no? Eh, Volvería a monetizar el podcast. ¿Cuáles crees que son las mejores maneras de monetizar directamente un podcast? ¿Qué estrategia seguirías tú? O sea, si lo que queremos es monetizar directamente, ahí sí es publicidad. O sea, lo que te va a dar más dinero es publicidad. Directamente el podcast, ojo, ¿ah? Ahí ya no vale, no sé, grupos cerrados que cuestan, ahí no vale infoproductos. Eso es, cuando tú vendes un infoproducto, lo que monetiza es el infoproducto, no tu podcast. ¿Ok? Entonces, las maneras de monetizar el podcast es la publicidad. Y eso nosotros lo tenemos clarísimo, ¿no? También entiendo que el marketing de afiliados puede ser una buena manera de hacerlo a través de podcast. Es decir, si yo te digo, compra este producto con mi código, porque al final lo dices de Claro. voz, ¿no? En pa- Si en pa- luego alguien ujú. lo compra, pues también vas a Claro. cobrar. O sea, el tema es que el producto no necesariamente lo haces tú, sino es el producto de otro Ujú, y ahí sí estás utilizando el podcast como el canal de difusión, ¿no? ujú. Pero yo me refiero a infoproductos que tú mismo haces, ¿no? Si tú haces tus cursos y vendes tus cursos, o sea, tú Sí, ya sí. trabajaste en el curso, o sea, el curso tiene un valor por sí mismo, ya no es el podcast el que está Ujú. monetizando, me dejo entender. O sea, ahí creo Y que es ha- hab- diferente. hablamos de la publicidad. Ujú, Muchísima gente, yo mismo he tenido podcast patrocinados durante años ujú. y en las distintas temáticas de los podcasts que tengo. Pero te quiero hacer una pregunta reflexionando sobre esto. Mucha gente se queda esperando a que venga un patrocinador. Y eso ocurre, de vez en cuando ocurre. Te viene alguien a tocar la puerta y te dice, oye, me gusta tu podcast, me gusta tu contenido, me interesaría hacer una colaboración, cuáles son tus precios, etcétera. Pero mi experiencia es que tienes que ir activamente a ofrecerlo, porque si no, te puedes quedar esperando, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia para contactar a posibles eh, personas que te hagan publicidad, que te contraten publicidad en tu podcast? Yo creo que la mejor estrategia es tener clara la audiencia primero, porque eso es lo que ellos buscan, ¿no? La audiencia idónea, o sea, la audiencia exacta a la que tú le hablas, ¿no? Entonces, si tú tienes, o sea, tú tienes que pensar que ellos, el patrocinador te va a auspiciar porque tú le estás solucionando también un problema a ellos, ¿no? Les estás ahorrando tiempo en llegar a esa audiencia que tú ya llegas. Entonces, lo primero, tienes que conocer de pies a cabeza a tu audiencia. O sea, si tú no conoces a tu audiencia y en la reunión titubeas, no sabes bien a quién estás hablando, ya no le generas mucha confianza. Ese es al menos en nuestra experiencia, en mi opinión, lo que más ha funcionado. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las métricas y depende mucho de las descargas, puede ser que si estás a medio camino todavía con tu podcast, no tengas muchas descargas, ¿no? Sobre todo si lo comparas a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en Perú las descargas no son tan grandes, pero hay podcasts que ya tienen patrocinadores. Entonces, ¿esto por qué se explica? Porque hay una audiencia bien definida, que no importa que no sea una audiencia masiva, pero es la audiencia que necesita esa marca.
¿no? Esa marca sabe a quién le vende, tú sabes a quién le hablas y se soluciona un problema, ¿no? Se soluciona, o sea, se llega directamente a esa audiencia exacta que no hay que buscarla en la inmensidad de Internet, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Y si tú te quieres aproximar a una marca y recién estás empezando, al menos creo yo, que lo que deberías hacer es, no vas a ir a las marcas más grandes de frente, ¿no? Empiezas por de repente emprendimientos o medianas empresas y lo que tú tienes que saber es ponerte en los pies del patrocinador, ¿no? ¿Qué está buscando? O sea, ¿qué es lo que quiere el patrocinador? Pero que muchas veces pasa que acá el ego le gana a uno, ¿no? Dice, no, pero mi podcast es muy bueno, que no sé cuánto. O sea, puede ser, no digo que no, pero acá no se trata de ti, sino se trata de, o sea, recibir un auspicio no deja de ser dar un servicio, ¿no? O sea, estás dando un servicio a la marca porque estás anunciando su podcast en tu podcast. Entonces, yo lo veo así, yo lo veo de esa manera. Y hay que ser estratégico, ¿no? Si ves que tus números no son tan grandes, por eso hago insistencia en qué tan enfocada es tu audiencia, ¿no? Porque si no, si te metes mucho el número de o sea, qué tan grandes son tus descargas, ahí sí tenemos un problema. Pero también otro punto que es clave para que sepas si tu podcast es realmente bueno, creo yo, en mi opinión, es el tema de la retención que tiene tu podcast. O sea, si tienes un podcast que dura 1 hora, pero solamente te consumen 5 minutos, ahí tienes un problema, ¿no? Por más que tengas 1 millón de descargas. O sea, yo digo, esto no le está gustando a la gente. ¿Qué retenciones podríamos considerar buenas? ¿Qué porcentajes? Entre 60 y 70%. Es lo que yo he manejado siempre y va bastante bien. Porque normalmente ya después del 70-75% como que se nota que estás cerrando, que estás en las conclusiones, el último minuto en el que ya es cierre. Entonces, como que si estás entre el 60-70% está bastante bueno. ¿Y cuándo considerarías un podcast grande? ¿Con qué números de escuchas? ¿Con qué...? Entiendo que varía mucho por países, pero... Y por temas también, Ujú, por la categoría, por la temática, ¿no? O sea, si tienes un podcast que hablas de pesca, probablemente no vayas a tener los números más exorbitantes, ¿no? Pero si hablas de un podcast de noticias o de farándula, probablemente tengan números mucho más grandes. Entonces, eh, creo que esa pregunta es un poquito relativa, pero yo creo que un podcast que empieza desde cero, sea del tema que sea, si es que por episodio puede mantener un promedio de 100 descargas, 150 descargas constante, o sea, un podcast, te estoy hablando de alguien que dejó de trabajar, no lo conoce muchas personas o casi nadie, y si quiere lanzar con un podcast y tiene ese número, creo que está empezando bien. Está empezando bien. No estoy diciendo que ese sea un ujú. buen número, pero está empezando bien. Si ya puede mantener el 100 en todos los episodios, es porque está generando una pequeña audiencia que lo está escuchando. Yo creo y después creo que el siguiente margen ya es 500 y después ya más de 1000 y así, ¿no? Vas creciendo. Porque en verdad es relativo por la temática, por el país en el que estás, qué tan nicho es tu podcast, ¿no? Totalmente. Eh, Antes, al inicio de la entrevista, nos explicabas cómo es un día ideal, ¿no? Para ti. Y explicabas que consumes contenido de aprendizaje en formato podcast. En este caso, normalmente esta pregunta la hago relacionada a libros, pero Ujú. te la extiendo perfectamente a podcast si te apetece contestar con algún título de podcast. Pero, ¿tienes definido algún libro o podcast que te haya generado un cambio de chip como emprendedor o como persona que te haya dado un aprendizaje muy potente que digas, ostras, yo a partir del momento en el que leí o capturé esta idea, empecé a aplicarla y esto me ha venido genial en mi vida? Sí, hay un libro que se llama Creatividad S.A., que es de uno de los fundadores de Pixar, Ujú. que en el libro él va contando cómo se fueron gestando las principales películas, ¿no? De Toy Story, desde Monsters S.A., ¿no? Etcétera, etcétera. Y hubo un concepto, o sea, yo ya estaba por empezar a emprender en esto, y hubo un concepto que me gustó mucho,
que hasta ahorita me lo acuerdo. Un par, pero el principal es, él explica por qué a veces tenemos estas secuelas que son muy malas, ¿no? Que decimos, oye, ¿por qué han hecho esa película y todo? Entonces, a mí, o sea, claro, uno se cuestiona, ¿no? Dice, ¿por qué hacen películas tan malas? Y el tema es que cuando tú sacas un hit, después tienes a todo un equipo detrás que tiene que seguir trabajando, tienes que seguir sacando cosas. Y eso cuando lo ves en contenidos te das cuenta que también es así. A veces uno quiere sacar siempre cosas muy de calidad a cada rato, pero si eres un negocio, tienes una planilla, ¿no? Tienes un montón de equipo que tiene que seguir produciendo cosas y la calidad demora. O sea, no es que la puedes sacar de un día para otro. Entonces necesitas a ese equipo que siga. Es como que ellos le llamaban alimentar a la bestia, ¿no? Es como que tienes ahí todo un equipo que tiene que seguir haciendo cosas para poder sustentar más adelante un nuevo hit, ¿cómo se llama? Claro, algo Sí. nuevamente de calidad, ¿no? De alta calidad. Ujú. Entonces, esa dinámica a mí se me quedó en la cabeza y a veces también la veo acá reflejada, ¿no? Digo, a veces tenemos que aceptar proyectos que quizás no son tan geniales como nosotros pensábamos, pero tenemos que seguir, ¿no? Entonces es ir midiendo, pero siempre y cuando tengas como meta en un futuro no tan lejano sacar como que un nuevo hit de calidad, ¿no? Entonces, esa dinámica que te lo diga una persona que ha trabajado en Pixar te da un poco más calma. Entonces es como que cambias el chip de que no tienes que esperar a siempre tener todo perfecto, sino sigue trabajando para hasta que nuevamente consigas algo perfecto, ¿no? O sea, siempre manteniendo Ujú. un mínimo de calidad, ¿no? O sea, si bien las secuelas a nivel narrativo quizás no son las mejores historias, pero no es que vas a ver errores cinematográficos y esas cosas, ¿no? Entonces, mantienes un estándar de calidad, sigues trabajando, pero ya no todo van a ser siempre hits, ¿no? Es como que esa creo que es la moraleja, no todo siempre va a ser un hit. La genialidad te pilla trabajando, ¿no? Decía Exacto, Picasso. O sea, a veces haces un cuadro normal y otras veces haces una una obra de obra de arte, arte. exacto. Eso por ese lado, no es como que ahí ya entendí que había que seguir trabajando. Aparte de este libro, ¿quieres recomendarnos algún podcast que digas, ostras, yo con este aprendo un montón y me genera es escucharlo y me da ideas para poder crear Ujú. o para poder expandir mi emprendimiento? Bueno, ahorita estoy escuchando el diario de un CEO, de Ujú, Steven Bartlett. Bueno, es The Diary of a CEO, ese tiene muy buenas entrevistas. Em, También hace poco me recomendaron uno que se llama Deep Dive de Ali Abdal. También lo estoy escuchando y me ha dado varias ideas interesantes sobre negocios principalmente. Pero de ahí también escucho un podcast de historia, que en verdad se lo escucho, me gusta, me encanta. No me da un aprendizaje para negocios necesariamente, pero me llena. Es un podcast que ujú. me gusta porque alimenta mis ganas de saber. Ese simplemente es un podcast para saber más, que quizás es información que no voy a aplicar nunca en mi vida, pero es información que simplemente es esa ganas de querer saber. Que se llama La Contrahistoria, es español. Eh, Ujú. de ahí que otro podcast. Bueno, es que también como cuando produces podcast, muchas veces terminas escuchando tus propios podcasts. Pero también escuchaba el de Simon Sinek, o Simon Sinek, no sé cómo se pronuncia el apellido. Escucho varios en inglés porque me sirven mucho también de referencia para el mercado. Latinoamérica y Hispanoamérica tienen mucha influencia americana, Ujú. entonces son mercados que lo que pasa allá, acá pasa en unos años. Más o menos funciona así. Ha habido una cosa que has dicho que me ha causado curiosidad. Hablabas de negocio de business, de un podcast de negocios, perdona, Ujú, que te da inspiración para negocios. Cuando antes hablabas de cómo empezaste con emprendimiento y decías de que sabías que querías emprender, pero te faltaba la idea de negocio que te fuera sostenible, ¿no? Que es algo que es súper frecuente. O sea, yo veo en emprendedores hay dos líneas muy detalladas. El que lo hace por mucha pasión sobre esa temática y luego pues se ha montado un negocio alrededor de esa temática, pero que inició sencillamente como un hobby y que pum,
se encontró con esto, Ujú. o el que le, le faltaba una idea o tenía varias ideas, se ha ido probando distintos negocios y al final pues ha dado con uno que le funciona, ¿no? Normalmente, este segundo perfil, que entiendo que es el tuyo, y uno no es mejor al otro, para nada, sigue con la cabeza con muchas ideas de negocio. A pesar de que encuentre una que le funcione, es muy fácil estar creando y creando y creando porque al final es una mente creativa la que tenemos y que nos hace estar pensando constantemente en nuevas posibilidades. ¿Tú tienes en la mira emprender más? ¿O te has centrado en este negocio y ahora mismo estás solo focalizado con este? ¿O en paralelo estás montando nuevos equipos, montando nuevos aprendizajes, nuevos negocios, nuevos emprendimientos que funcionen en paralelo? Por el momento estoy 100% enfocado en la productora, pero sí interesado en dentro de esto ver qué más se puede hacer, ¿no? O sea, porque ahorita el negocio, claro, es producir el podcast a otras personas, ¿no? Grabarles, editarles, ayudarlos a, a distribuirlo. Pero creo que hay otras ramas dentro de este mundo del podcast y de los contenidos que se pueden seguir explorando. Creo que en mi caso yo descubrí no solo, o sea, tenía estas ganas de emprender, pero también descubrí que me gusta esto de los, o sea, coincido, o sea, yo no he emprendido este negocio solo porque vi la oportunidad y me funcionó, sino porque también es algo que me gusta hacer. O sea, me gusta mucho la creación de contenido, crear nuevas ideas, nuevas historias, nuevas cosas. Entonces, no sé si me vería haciendo otras cosas. Quizás sí me gustaría invertir, tener injerencia en otros proyectos, porque también me gusta, o sea, me gusta pensar en negocios, pensar en ideas de negocio. Ahorita yo trabajo también en mi empresa, no soy solamente inversionista. Entonces, tengo que trabajar y ¿cómo se llama? E invertir mi tiempo, invierto mi tiempo en esto que es lo que me gusta, ¿no? Gestionar proyectos, manejar los proyectos de contenido. Además de gestionar proyectos de terceros, también creas tu propio contenido en podcast, ¿no? Eh, Me gustaría que nos explicaras un poco cómo funcionas a la hora de crear contenido. ¿Tienes una estructura, un guión, una escaleta de programa y trabajas sobre eso? ¿O piensas un título y sobre ahí improvisas? ¿Cómo funcionas con la creación de contenido? No, sí, sí me armo una escaleta. O sea, yo los contenidos que creo son dos. Son el canal de YouTube, que es sobre enseñar a hacer podcast a la gente, y mi podcast que se llama Contenidos, que es el podcast donde entrevisto a creadores de contenidos para conocer cómo lo fueron Ujú. haciendo, cómo lo fueron logrando. Ese ahorita está en para, lo quiero retomar, pero en su momento era muy interesante. Entonces, en ese caso, sí, yo tengo una escaleta, de todas maneras. Tengo un tema, no tengo un guión, no es que hago la pregunta exactamente igual, o si tengo la escaleta, no siempre lo digo exactamente igual. O sea, cuando es YouTube, por ejemplo, es, ok, tengo el título y tengo 5 puntos que quiero hablar y sobre esos 5 puntos ya improviso, ¿no? Porque ya, pero ya me da un orden, o sea, ya tengo un orden de cómo quiero decir las cosas. Eso es, para eso es más que nada la escaleta, para ordenar las ideas, para que no suene un podcast desordenado, improvisado, así, sino es en orden. Y en el caso del podcast, lo que yo hacía era igual, ¿no? Definía mi invitado y qué temas quería tocar con el invitado. Luego generaba unas cuantas preguntas, pero no me ceñía necesariamente a esas preguntas, porque creo que algo que es muy importante es prestar atención cuando estás entrevistando a alguien, ¿no? Y saber si la pregunta que te tocaba calza o no, ¿no? Entonces es mucho de eso, es como una caja de herramientas, las preguntas que tienes ahí, pero si no las necesitas, no las vas a usar, pero las tienes por si se te acaba el tema o algo, ¿no? En caso del síndrome del papel en blanco, que es muy conocido para escritores, pero que también nos pasa, ¿no? El decir, ostras, ¿de qué hablo? Me toca lo que decías antes de cada semana o cada X tiempo, ¿no? Lo que tú hayas dicho, pues con una frecuencia, ser muy constante, la constancia a la hora de publicar. Te toca publicar, no tienes nada, y dices, ¿y ahora de qué hablo? ¿Tienes algún truco, algún método que desencalle esta situación? Sí, consumir contenido, o sea, entrar a ver.
a otros podcasters o creadores de contenido referentes, no copiarme el contenido, pero, por ejemplo, si ves a alguien en inglés y no lo has visto que no está en español, o sea, no estoy diciendo que traduzcas exactamente lo que dicen, pero al menos por qué la gente que solo habla español se va a quedar sin esa información, ¿no? Entonces es como que adaptarla. Una primera opción es adaptar contenido, ¿no? a tus palabras, pero que está en otro idioma, esto, ¿no? De nuevo, no copiar literal. O sea, yo lo que hago es veo varios para no copiar de uno, ¿no? Es como que ya veo tres, cuatro y trato de hacer una combinación. Entonces yo creo que, y eso hay un episodio justo de eso en mi podcast que se llama La Fuente de la Creatividad, que para eso, o sea, para poder crear contenido tienes que consumir contenido, ¿no? O sea, para poder consumir, para poder crear tienes que tener un embudo o sea, tienes que consumir más contenido de que terminas creando para poder tener ideas. En el canal de YouTube también tenemos, ¿no? Cómo tener nuevas ideas, ¿no? Y una de esas es consumir podcasts, consumir videos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se te ocurren las nuevas ideas? Consumiendo contenido. Diego, me gustaría preguntarte por unos básicos, tanto de Ujú. software como... En el caso del podcast va a ser de casi casi de software, ¿no? ¿Qué crees que es imprescindible? Que para... Yo me quiero grabar un podcast. ¿Cuáles son los 2, 3, 4 puntos imprescindibles para que debo manejar para poder crearme el podcast yo mismo? El imprescindible es tener un buen audio. Eso, el Ujú. audio, o sea, tú siempre se dice, ¿no? Puedes tener un buen video, pero si tienes un mal audio, no te va a servir de nada. Tienes que tener, es más importante el audio que el video en una producción, de todas maneras. Ujú. ¿Por qué? Porque si no, no se te entiende. O sea, así de sencilla es la respuesta. Así, ahí no hay mucha No, vuelta que no darle. solo, no solo no se entiende, sino que también puede ser molesto de Claro, escuchar. o sea, Si ya la tienes experiencia. interrupciones, si hay lo que sea, la experiencia de usuario puede ser muy mala, entonces la Exacto, gente lo deja, ¿no? exacto. Entonces, el audio es lo primero, ¿no? Entonces, si puedes, o sea, hoy en día hay micrófonos, como tú decías, ¿no? Súper económicos que no necesitas invertir. Partiendo de la base que tienes un buen audio. Vale, tengo un buen micro, pero yo, por ejemplo, utilizo Audacity para editar los Ujú. podcasts cuando estoy yo solo grabando. Es un programa gratuito que es muy cómodo, es muy intuitivo, no tiene mucha historia. Sí, claro. ¿Qué más crees tú que necesitarían identificar? O sea, necesitas una carátula, entiendo yo. Ah, Necesitarás una claro. carátula, necesitarás cómo distribuirlo, ¿no? O sea, Sí. ok, Ah, yo he ok. producido un episodio, pero ¿y ahora qué pasa con esto? Ya. Claro, eso ya es. Claro, pensé que te referías a herramientas de grabación y de esto. Pero, claro, como dices, ¿no? O sea, necesitas ya desarrollar el concepto de todo esto, ¿no? O sea, un podcast, el concepto es como el alma del podcast, ¿no? Que te tiene que quedar claro cuál es el propósito, por así decirlo, del podcast para la audiencia. Entonces, junto a esto, si nos volvemos ya, ¿cómo se refleja esto en términos prácticos? Se refleja en la música. O sea, un podcast, tú puedes hablar de un tema, pero una cosa es que le pongas un rock y otra cosa es que le pongas música clásica, ¿entiendes? Entonces ya te da, ahí ya ves a grandes rasgos el concepto que tiene el podcast, ¿no? Puedes hablar historia con música clásica o con rock y ya sabes más o menos a quién va dirigido esto, cuál va a ser más o menos la dinámica. O sea, eso es de todas maneras. Después, como decías, ¿no? Tienes que tener una portada, tienes que tener el nombre del podcast, que es donde muchos se demoran en ponerlo. Tienes que desarrollar los títulos y las descripciones, como te decía, sobre todo en YouTube es imprescindible que esto le des muy bueno, o sea, que lo pienses muy bien antes de ponerlo. Le vas agarrando el truco igual, a medida que mientras más lo haces, más ya empiezas a saber qué funciona y qué no funciona. De ahí un hosting, ¿no? ¿Dónde vas a subir? Para el caso del audio, ¿no? Ujú. Necesitas un hosting. Hoy en día hay muchísimas opciones, ya hasta muchas, ya demasiadas, diría yo. Pues ¿Cuál tienes, recomendarías? o sea, hoy día tienes Spotify for Podcasters, que es la más directa para subir Spotify. Más es La- gratuita, es es gratuita. La la antigua antigua Anchor. Anchor. Ujú. La antigua Anchor. También tienes Spreaker, que casi todas ahora con esto que ha hecho Spotify tienen un plan gratuito. Casi todas hoy en día. Ya tienes Spreaker, tienes Simplecast, tienes, ¿cómo te digo? Evox, la misma Evox también funciona como hosting.
Entonces ya tienes muchas más opciones donde subir tu podcast. Para los que no saben qué es un hosting de podcast, es como que el tablero donde vas a administrar tu podcast, ¿no? Ahí es donde pones el título de cada episodio, ahí es donde subes tus artes, ahí es donde pones las descripciones, donde subes, o sea, el MP3 o el WAV que utilices se sube ahí al hosting, no se sube directamente a Spotify De ahí se necesariamente, ¿no? distribuye a Exacto, todos el resto de podcatchers, ¿no? Si lo correcto, haces correcto. En Spotify, pues va a ser el principal y de ahí va a ir al Ujú. resto o viceversa. Exacto, ¿no? De ahí ya puedes distribuir a todos lados y cada vez que hagas un cambio en el hosting se va a reflejar en todas las otras plataformas, menos YouTube. Ok, eso para que... Pero aunque ahora creo que YouTube va a empezar a leer los RSS, así que bueno, vamos a ver cómo va eso, pero al día de hoy no nos confundamos. Vale. Pero sí, eso. Vale, ahora sí que te pregunto a nivel personal, la misma Ujú. pregunta. ¿Qué tecnología, invento o software utilizas tú en tu día a día? Que digas, se lo recomiendo a todo el mundo porque yo esto me ayuda un montón y me viene genial por lo que sea. Una de esas es Zencaster. Nosotros que lo estamos grabando justo ahorita. Esa es una de las plataformas para la grabación remota que lo hemos usado desde la pandemia y nos ha venido bastante bien. Ahora ya tiene planes de pago. Nosotros sí aprovechamos todo el tiempo que estuvo gratis. Estuvo como 3 años gratuito y nos Ujú. vino bastante bien para el negocio también. Igual no es muy cara, no considero que sea muy cara para lo que te ofrece. Eh, de ahí, ¿qué otra herramienta? Bueno, tú mencionabas Audacity. Nosotros no editamos en Audacity, sino en Audition, porque sentimos que tiene un poquito, puedes hacer un poquito más de cosas, puedes tener un poquito más de detalle en los audios, etcétera, para usar el paquete Adobe en general, ¿no? Para editar audio y video. Es lo que nosotros utilizamos y recomendamos, si es que tienes que aprender a manejarlo, ¿no? Ahí está el detalle que hay que Ujú. aprender. Por ejemplo, yo no lo domino, yo no edito, por ejemplo, en la empresa y nunca lo voy a hacer, porque no me interesa aprender a editar, pero sí mi equipo todo utiliza Adobe, ¿no? ¿Qué más? ¿Utilizáis alguna inteligencia artificial? Yo, por ejemplo, la de Sí. Adobe la he utilizado muchísimo, Ujú, Adobe for Podcasters, ujú. que te limpia el audio, lo hace de una calidad increíble, que es algo que hacerlo manual Pero, es un dolor, o ajá, sea, sí, sí, sí. Te recomiendo Descript. A nosotros nos gusta más Descript que la de Adobe. Pero sí es, tiene es costo gratuito también. Tiene una también. versión, como siempre, tiene una versión gratuita. No me Ujú. acuerdo ahorita hasta dónde llega. Nosotros sí la pagamos, pero porque la usamos para varios podcasts, pero en mi opinión es mucho mejor que la de Adobe, porque la de Adobe a veces te tiende a robotizar un poco la voz. Sí, sí que es cierto, y hace muy poco tenía una limitación de 30 minutos, luego la También, quitaron, y ahora te permite graduar el nivel de de... mejora. O sea, qué tan Sí, mejor lo quieres, entre ajá, comillas. Sí, eso, sí. eso ya lo tenía Descript, por ejemplo, ¿no? Que te hacía, o sea, Exacto. Eso depende está de muy la guay voz. porque si no te quita, Claro. pues eso, ¿no? Te quita un poco la esencia de tu voz, que Ujú. realmente cambia mucho. Yo en mis podcasts, sobre todo en el de Nómada Digital, se nota muchísimo cuando le he pasado a inteligencia artificial o no. Y al final había gente que me decía, tío, ¿que has cambiado el micro o qué pasa? Eres tú, ¿no? Pero se Claro. escucha muy diferente. Muy bien. Y me gustaría preguntarte por algún gadget, alguna compra reciente de menos de $100 que Ujú. recomendarías encarecidamente, que no hace falta que sea de relacionado con el mundo del podcast, sino algo que a ti te vaya muy bien y que digas, mira, a mí esto me ayuda, me viene genial, te lo recomiendo. Este microfonito de acá. Si bien tenemos otros para la productora, ese micrófono de 60, $70 funciona muy bien. Ahorita no me estoy escuchando a mí mismo, pero considero que se escucha bien. Ujú. Normalmente nunca me ha traído problemas. Es práctico. No me acuerdo si vino con case o yo le compré, pero lo puedo llevar a todos lados y es el micrófono que yo uso cuando tengo entrevistas y los equipos se están usando, ¿no? Ahorita no los puedo usar, pero, pero sí, cuesta menos de 100. Es el micrófono que yo siempre recomiendo cuando alguien me ¿Qué, dice qué qué micrófono comprar. marca, Es un qué marca y modelo es? Samsung Q2U. Es un Mira, Samsung el mío Q2U. pequeñito también es Samsung. Ujú. Sí, sí. Sí, entonces son prácticos, cumplen su función y con eso, este fue uno de los primeros micrófonos que tuve por bastante tiempo y que lo usaba.
Entonces, yo diría que esta recomendación sería una buena recomendación. Diego, y por último, si tuvieras la opción de poner una pancarta en un lugar súper visible, en Ujú. Lima, por ejemplo, donde todo el mundo lo puede ver, y pudieras poner el mensaje que quieras en ella, ¿qué pondrías en esa pancarta? Ten el control de tu vida. Ese sería, ese sería el mensaje que pondría. Como te comenté al inicio, uno de mis mayores, o sea, de mis mayores miedos y cosas que trato de evitar es vivir. O sea, no tengo nada en contra de la rutina, pero vivir sin conciencia, ¿no? O sea, vivir porque hay que hacer las cosas. O sea, todos los días repetir lo que hay que hacer porque, bueno, es lo que toca. No. O sea, hay que tener conciencia. Estoy haciendo esto porque quiero hacerlo, porque entiendo por qué lo estoy haciendo. Quizás hay cosas que no nos gusten hacerlas, pero nos tocan hacerlas, sí, o sea, obvio. Por ejemplo, trámites burocráticos. Creo que a nadie le gusta hacer esos trámites, pero a veces toca hacerlos pero sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? No solamente porque sí, sino porque, bueno, eso me va a permitir, no sé, abrir mi negocio, ¿no? Hacer todo el registro del negocio, habilitar los impuestos, etcétera. Ya, es un trámite burocrático, tedioso, pero lo estás haciendo para otro fin. Pero cuando entramos en este loop, ¿no? En esta repetición de hacer las La cosas, carrera de la rata famosa, ¿no? exacto, la carrera de las ratas, si no estamos haciendo lo que no nos gusta, ahí estamos en problemas, creo yo, ¿no? Es como que, uy, a mí me ha pasado en mi vida, ¿no? Es como que un día me he dado cuenta y dices, oye, pero ¿por qué estoy haciendo esto, no? Y me pasa hasta ahora, incluso haciendo lo que me gusta, pero hay momentos en los que no soy consciente de lo que estoy haciendo. Es como, no sé, cuando te quedas pegado mirando el celular, estás siendo inconsciente, no lo estás haciendo porque te gusta mirar el celular, lo estás haciendo porque estás en las nubes. Entonces, sí, eso es más o menos mi mensaje, ¿no? Como que tengan el control de su vida. Pues con esta frase nos despedimos. Muchísimas gracias, Diego, por Listo. haber participado de este episodio y esperamos verte pronto triunfando con algún podcast más. Un abrazo, Gracias. Gracias, hasta la Carlos, a ti. próxima. Chao. Chao. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.